Vamos a ocuparnos de analizar fundamentalmente, no de manera general lo que es el riesgo residual, sino el riesgo residual, pero el papel que juegan los triglicéridos en este riesgo residual. Y vemos que la enfermedad cardiovascular continúa siendo una de las causas más comunes globalmente de mortalidad cardiovascular. Se estima que alrededor de 24 millones de muertos son predecibles para el año 2030. Y en el lapso, vean ustedes, de 10 años, entre el año 2006 y el 2016, hubo un total de incremento de cerca de 27 millones en la prevalencia, de 27 millones o por ciento en la prevalencia de la enfermedad cardiovascular, y la mortalidad aumentó en un 15%. Entonces vean ustedes que la muerte cardiovascular y la enfermedad cardiovascular constituye como factor predominante en este tipo de patología. Y vean que en el estudio INTERHEART se pudo observar que la dislipidemia era el principal factor predictor de enfermedad coronaria, o sea, de infarto agudo de miocardio. Y también sabemos nosotros que si bajamos los niveles de colesterol LDL en 39 miligramos decilitro, es decir, 1 milimol, vamos a tener efectos positivos en relación a una disminución de los eventos vasculares mayores, del infarto de miocardio no fatal, de la revascularización miocárdica y del ictus isquémico. Y desde hace más de 30 años o cerca de 30 años, sabemos que los niveles de colesterol altos no son buenos. El colesterol alto es malo. Se comenzaron a bajar los niveles de colesterol y con eso obtuvimos en un principio niveles promedio, pero tampoco estos niveles promedio constituían un hecho que sea protector o bueno. Y vean ustedes que posteriormente se fueron incrementando las dosis de estatinas, llegando a dar atorvastatina 80 miligramos en el estudio PROVIT y también en el estudio TNT, y se vio que evidentemente si bajamos más los niveles de colesterol LDL, BNOR es mejor, indudablemente. Y aún si bajamos más estos niveles de colesterol LDL, como pasó con las mezclas, con el estudio IMPROVIT, dando ezetimibe, se vio que esta relación era mucho mejor, o sea, aún menos es mejor. Y cuando bajamos aún más esos niveles de colesterol, como pasaron con la utilización de los inhibidores de la PCSK9, encontramos indudablemente que lo más bajo es mejor. Pero en este momento diremos no solamente que lo más bajo es mejor, sino que debemos ser cuanto más bajo, más pronto comencemos la terapia y más tiempo dure la terapia. En ese sentido sí que vamos a tener respuesta adecuada en la prevención de eventos cardiovasculares. Pero indudablemente, a pesar de que hemos bajado los niveles de colesterol LDL en el IMPROVI a 54 miligramos decilitro y con inhibidor de la PCSK9 hemos bajado los niveles a 30 miligramos decilitro, existe todavía una gran parte de la población que está haciendo eventos cardíacos. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de haber bajado sustancialmente los niveles de colesterol LDL, tenemos aún un riesgo, ese es el riesgo residual. ¿De acuerdo? Entonces, bien, este riesgo residual, indudablemente sabemos la importancia que tiene el colesterol LDL. Nadie va a discutir. Es la pauta en el manejo de las dislipidemias. Nos sirve para el despistaje, para el manejo de la dislipidemia, para el tratamiento y ver la evolución que vamos a tener en relación a una entidad o a un evento cardiovascular. Pero vean, no es solo ese el factor, sino que debemos considerar otros factores, o sea, otras lipoproteínas que son capaces de producirnos un riesgo cardiovascular aterosclerótico. Y acá tenemos tanto, además de las partículas LDL, que ya las conocemos, vamos a hablar de aquellas lipoproteínas ricas en triglicéridos. Y vean que si nosotros manejamos a nuestros pacientes adecuadamente y se está dando dosis altas de estatinas, hay un riesgo residual. Independiente de lo que estamos hablando, vamos a tener un riesgo residual inflamatorio, proinflamatorio, un riesgo residual protrombótico, un riesgo residual dependiente a los niveles de lipoproteína A.
Nosotros acá solamente estamos haciendo énfasis en qué, en el riesgo dependiente en los niveles de colesterol LDL y fundamentalmente ahora analizaremos el riesgo dependiente en los niveles de triglicéridos aumentados. Entonces diremos, es que realmente tendrán importancia los niveles de triglicéridos ante esa pregunta. Vean ustedes que sí, no solamente son las partículas LDL las responsables de eventos cardiovasculares, sino tenemos aquellas partículas o lipoproteínas que son ricas en triglicéridos como las IEDL y las VLDL, que son entonces en consecuencia partículas aterogénicas que van a estar sus niveles incrementados, sobre todo en ciertas entidades como la obesidad visceral, la diabetes tipo 2, la enfermedad renal crónica y en el síndrome de ovario poliquístico, fundamentalmente en ese tipo de entidades. Y ya nos mostró el estudio PROVIT TIMI 22 en dos grupos poblacionales, unos que tenían niveles de triglicéridos por debajo de 150 miligramos decilitro y otro con niveles de triglicéridos iguales o superiores a 150 miligramos decilitro. Y se vio que aquel grupo que tenía niveles de triglicéridos iguales o superiores a 150 miligramos decilitro, había un incremento del 41% de riesgo de eventos cardiovasculares frente a aquel grupo que tenía triglicéridos por debajo de 150 miligramos decilitro. Y vean, aún manteniendo niveles de colesterol LDL por debajo de 70 miligramos decilitro. Y sabemos que por cada 10 miligramos decilitro que disminuimos en los niveles de triglicéridos, vamos a bajar aproximadamente 1.5% el riesgo de eventos cardiovasculares. O sea que vemos importantemente la relación que tienen los triglicéridos. Y en este estudio realizado, vean ustedes, en más de 46,000 personas, hombres en este caso, seguidos por un espacio, por un periodo de poco más de 8 años, y 10,000 mujeres que fueron seguidas durante 11 años. Y en este metaanálisis, ¿qué se pudo observar? Vean claramente que el 76% en el riesgo de enfermedad cardiovascular que estuvo asociado al incremento en los niveles de triglicéridos. O sea, el 76% de esa población que tenía niveles incrementados de triglicéridos tenían un aumento en los eventos cardiovasculares. Y en este otro estudio de supervisión en los institutos de salud, vean ustedes en una población que está poco más de 9,000 personas mayores de 20 años, se hicieron 4 grupos de triglicéridos. Aquellos que tenían niveles de triglicéridos debajo de 150 miligramos decilitro, un segundo grupo con niveles de triglicéridos entre 150 y 199 miligramos decilitro, un tercer grupo de 200 miligramos a 499 y un último grupo con niveles de triglicéridos por encima de 500 miligramos decilitro. Y vean ustedes la relación que hubo general, fundamental, que el aumento de triglicéridos estaba condicionado a lo largo de 10 años con una oscilación de riesgo entre el 7.1% al 16.1%. En poblaciones que tenían niveles por debajo de 150 miligramos decilitro, este es el riesgo, pero en la población que tenía niveles altos de triglicéridos, ese riesgo era del 16%. O sea, el riesgo medio de enfermedad cardiovascular a lo largo de 10 años osciló entre 7.1 y 16.5% entre poblaciones de triglicéridos por debajo de 150 miligramos y aquella población con triglicéridos por encima de 500 miligramos. Y se estima que más de 3 millones de eventos cardiovasculares van a ocurrir en 10 años en poblaciones que tengan triglicéridos por encima de 150 miligramos decilitro. Bien, entonces aquellas partículas que son o lipoproteínas ricas en triglicéridos, vean fundamentalmente las VDL, las IEDL y también los kilomicrones. Todo este grupo constituyen las lipoproteínas ricas en triglicéridos, es decir, el colesterol remanente,
¿Qué es el colesterol remanente? Nada más que el colesterol total menos el colesterol HDL y menos el colesterol LDL. Entonces, este grupo es lo que llamamos colesterol de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Bien, entonces vean ustedes que estas lipoproteínas ricas en triglicéridos se manifiestan, ¿por qué? Por niveles de triglicéridos aumentados. Entonces, los triglicéridos aumentados en sangre constituyen un biomarcador de lipoproteínas ricas en triglicéridos o partículas remanentes. Aunque sabemos que el colesterol HDL en una población indudablemente correlaciona inversamente con el riesgo cardiovascular, pero de ninguna manera esto significa que el colesterol HDL es un factor de riesgo causal o que al subir los niveles de colesterol HDL vamos a disminuir los eventos cardiovasculares. Y sabemos que los intentos farmacológicos para tratar de aumentar los niveles de colesterol HDL han fracasado rotundamente en reducir el número de eventos cardiovasculares. De tal manera que la genética humana no soporta el colesterol HDL como un factor protector cardiovascular, pero sí apoya fuertemente a las lipoproteínas ricas en triglicéridos como un factor causal de riesgo cardiovascular. Pero, sin embargo, lo que ha ocurrido con el tiempo es que no hemos dado la importancia necesaria a los niveles de triglicéridos, ¿no es verdad? O sea que la tradición generalmente ha ignorado a los triglicéridos como un factor de riesgo causal de eventos cardiovasculares. Sin embargo, veremos acá que en este estudio publicado a fines del año 2021, el estudio PESA, que nos está mostrando los triglicéridos y el riesgo aterosclerótico residual, concluye que en personas con riesgo cardiovascular bajo a moderado, la hipertrigliceridemia se asoció con aterosclerosis subclínica e inflamación vascular, incluso en participantes con niveles normales de colesterol HDL. Este grupo de estudio también, del grupo de Valentín Fuster, que nos está mostrando en forma muy clara que en esta población que se estudió de poco más de 3.700 personas voluntarias entre 40 y 54 años de edad, con enfermedad o sin enfermedad cardiovascular previa, con riesgo cardiovascular bajo a moderado, vean que los niveles de triglicéridos, aquellas personas que tenían niveles de triglicéridos por debajo de 100 miligramos decilitro, más del 50% de ellos tenían placas ateroscleróticas subclínicas. Y aquella población que estaba con niveles de triglicéridos entre 100 a 149 miligramos decilitro, más del 60% de ellos tenían placas ateroscleróticas subclínicas. ¿Y qué decir de la población que estaba con niveles de triglicéridos iguales o superiores a 150 miligramos decilitro? Más del 70% de esta población tenía niveles altos o niveles aumentados de aterosclerosis subclínica, es decir, que los niveles séricos de triglicéridos estuvieron asociados con aterosclerosis subclínica. De tal manera que será ya tiempo de cambiar el balanceo que hay entre triglicéridos y colesterol HDL y saber que aunque los triglicéridos tienden a variar inversamente con los niveles de colesterol HDL, pero quién sabe, los niveles de colesterol HDL, como hemos visto, no tienen importancia significativa en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica y más bien considerar como un nivel causal lo que son los triglicéridos o las lipoproteínas ricas en triglicéridos, la ApoC3 o la angiopoyetina, que son factores fundamentales en el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica. Pero indudablemente en este estudio tan interesante, vean ustedes, que se realizó en la población general de Copenhague para ver la asociación fundamentalmente del colesterol IDL y del colesterol VLDL sin ayunas en su relación con el colesterol LDL y con la proteína C reactiva
en más de 60,000 participantes. Entonces vean ustedes que este grupo con niveles de colesterol LDL y este otro grupo estudiando IDL y VLDL, sabemos ya que si nosotros variamos 39 miligramos decilitro del colesterol LDL, es decir, 1 milimol, ha de haber variaciones interesantes a nivel de eventos cardiovasculares. Y aquí se estudió qué es lo que va a pasar si yo aumento los niveles de colesterol LDL en 1 milimol en relación con el comportamiento de la proteína C reactiva. Y vean ustedes, al aumentar 1 milimol los niveles de colesterol LDL, voy a incrementar en 7% los niveles de proteína C reactiva. Pero ¿qué es lo que sucede cuando yo aumento 1 milimol en los niveles de colesterol IDL y VLDL? Al incrementar estos valores, el aumento de la proteína C reactiva es del 37%. O sea, ¿qué nos está demostrando francamente y en forma tan interesante este estudio? Que el colesterol remanente elevado sin ayuno se asocia causalmente con inflamación de bajo riesgo o de bajo grado, mejor dicho, y con cardiopatía isquémica, mientras que el colesterol LDL elevado se asocia causalmente con cardiopatía isquémica, pero sin inflamación. O sea, la gran relación que estamos viendo entre colesterol LDL y entre IDL o VLDL. Entonces, esto ha motivado a que se pregunte Peter Levy, decía, bueno, dentro de los nuevos factores no tradicionales de riesgo cardiovascular, ¿cuál se va a animar a prender el ateroma y a producir la inflamación y el desarrollo de esta placa aterosclerótica? Y aquí están tomados en cuenta las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Bien, y en este estudio tan interesante también poblacional de Copenhague con el instituto también y el estudio a nivel del corazón en Copenhague, vean lo interesante que es, primero, aquí está representado todo en celeste o en azul los niveles de triglicéridos. Y en esta tenemos la curva de los niveles de colesterol LDL, todo en azul. Bien, y en rojo tenemos representados los niveles de proteína C reactiva. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que la proteína C reactiva va incrementando conforme aumentan los niveles de triglicéridos. En cambio, conforme aumentan los niveles de colesterol LDL, no aumenta la proteína C reactiva. Está la proteína C reactiva como en un plató, o sea, no hay una influencia directa en proteína C reactiva y colesterol LDL, pero sí hay una influencia directa entre triglicéridos y proteína C reactiva. Hay un incremento que es sustancial, lo que nos está mostrando en consecuencia que las lipoproteínas ricas en triglicéridos promueven la inflamación mucho más que los niveles de colesterol LDL. Y acá tenemos 3 estudios europeos interesantes. Este es un estudio, el estudio italiano, una cohorte de más de 100,000 personas, vean ustedes, donde dividieron en 3 niveles. Triglicéridos por debajo de 150 miligramos decilitro, triglicéridos ya altos de 150 a 500 miligramos decilitro y un último grupo de triglicéridos muy altos por encima de 500 miligramos decilitro. ¿Y qué nos mostró este estudio tan interesante? Cuando tratamos de analizar y ver qué es lo que pasa con los eventos de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y los eventos de mortalidad total, vemos en forma interesante que aquellos que tienen niveles de triglicéridos altos, o sea, por encima o entre 150 y 500 miligramos decilitro, la presencia de eventos cardiovasculares ateroscleróticos es el doble en relación a aquella población que tiene niveles de triglicéridos por debajo de 150 miligramos decilitro. Y lo mismo sucede con la mortalidad. La población que tiene triglicéridos altos, vean ustedes, tiene un 61%
de incremento en los eventos cardiovasculares en relación a aquella población que tiene triglicéridos por debajo de 150 miligramos decilitro. Otro estudio interesante es el estudio francés de seguimiento de infarto de miocardio. Entonces, en este estudio de seguimiento de infarto de miocardio, vean, aquellos que tuvieron infarto, un seguimiento de cerca de 10,000 personas a lo largo de 5 años, entonces trataron de comparar en este estudio FAST, infarto de miocardio, con aquella población del estudio REDUCE. En el estudio REDUCE, ustedes saben que se dio, ¿no?, omega 3 a dosis altas y hubo un comportamiento importante en aquella población que tenía niveles de triglicéridos altos. Entonces quisieron comparar y ver qué pasaba con esta población. Y entonces de este estudio FAST, habían alrededor de 3,700 que tenían un perfil lipídico completo. Y si consideraban, había un 12.5% que tenían un perfil parecido al del REDUCE. O sea, población que estaba alrededor de los 45 años, con niveles de triglicéridos aumentados y con niveles de colesterol LDL entre 40 y 100 miligramos decilitro. O sea, esta población era igual o muy similar al REDUCE. O sea, es el grupo similar al REDUCE-IT, ¿de acuerdo? O sea, en esta población similar al REDUCE-IT, ellos pudieron comprobar que tanto lo que significa el evento cardiovascular, el desarrollo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, el comportamiento era exactamente igual en el REDUCE-IT que en el REDUCE propiamente dicho. O sea, ¿qué significaba? Que nosotros podíamos dar a este grupo, darles omega 3 en dosis altas y vamos a disminuir triglicéridos y vamos a tener un resultado que sea positivo. O sea, el riesgo cardiovascular doctor Samuel. relacionado con triglicéridos elevados en el grupo parecido REDUCE fue similar en el REDUCE-IT. Bueno, o sea que vamos a poder en el 12.5% de la población beneficiarse con este tipo de estrategia. Y finalmente el estudio de Dinamarca, el estudio poblacional, para tratar de ver comportamiento que tienen, pasando mejor para ir acelerando, vamos a ver el comportamiento que tienen el seguimiento de más de 13,000 personas, viendo qué pasa con la ApoB, qué pasa con el colesterol no HDL y el colesterol LDL. Y se ve que en esta población, tanto en la mortalidad por toda causa como en el infarto de miocardio, que en la población que tiene niveles de ApoB normal ha aumentado o colesterol HDL, no HDL aumentado, versus el colesterol LDL que está normal o bajo, esta población incrementa el riesgo fundamental de mortalidad por toda causa en un 23%. E igualmente la mortalidad en aquella población que tiene niveles de ApoB aumentado o colesterol no HDL aumentado versus colesterol LDL que sea normal, hay un incremento del riesgo de infarto de miocardio de un 82%. Entonces veremos que no solamente es hablar de colesterol LDL normal, sino que tiene que estar normal, el colesterol no HDL o la ApoB lipoproteína, si no el riesgo va a estar aumentado. Es que la hipertrigliceridemia puede producirnos todos estos factores, para ir resumiendo, pero quisiera que no olvidemos un hecho que es fundamental, que se acompaña de aumento de triglicéridos, disminución de colesterol HDL y de colesterol LDL normal, lo que llamamos la dislipidemia aterogénica, un factor fundamental para poder ver aumento de riesgo cardiovascular. De tal manera que siguiendo esta cadena simple de que triglicéridos o lipoproteínas ricas en triglicéridos van a producir aterosclerosis con inflamación y nos llevan a infarto de miocardio, el incremento o mayores niveles de triglicéridos aumentan el poder inflamatorio y aumentan el riesgo de infarto de miocardio. Y si nosotros bajamos los niveles de triglicéridos, vamos a disminuir la inflamación y vamos a producir un menor riesgo cardiovascular. De tal manera que podríamos ir, para ir concluyendo, que los triglicéridos elevados son un factor de riesgo causal adicional de enfermedad cardiovascular y mortalidad por toda causa.
que los componentes inflamatorios de la aterosclerosis pueden ser modulados por lipoproteínas ricas en triglicéridos, que la hipertrigliceridemia se asoció con aterosclerosis subclínica e inflamación vascular, que en el estudio francés FAST, el registro de cardiovascular y su parecido con el REDUCE-IT, produjo una disminución de eventos cardiovasculares con el mismo comportamiento que en el estudio REDUCE, que los triglicéridos elevados se asociaron con mayores eventos cardiovasculares y mortalidad en la cohorte italiana grande, que el estudio o la gran corte de Copenhague, con estatinas del estudio poblacional de Copenhague, los niveles elevados de lipoproteínas ricas en triglicéridos se asociaron con mayor mortalidad por toda causa, 23%, infarto de miocardio, 82%, y que el riesgo residual de origen lipídico se fundamenta en la dislipidemia aterogénica. De tal manera que toda esta gente que tiene factores de riesgo aumentados, que tienen un tratamiento con estatinas a dosis altas y niveles buenos, vemos que nosotros podemos tener otros riesgos asociados, como vimos al comienzo, un riesgo proinflamatorio, un riesgo protrombótico, un riesgo por lipoproteína A, un riesgo por diabetes, pero es importante recordar que si controlamos adecuadamente los niveles de colesterol y los niveles de triglicéridos, como se dice, es fundamental. Este control óptimo del colesterol LDL y de las lipoproteínas ricas en triglicéridos como un paso clave para el manejo efectivo del riesgo de eventos cardiovasculares. Bueno, muchas gracias por su atención.